¿Alguna vez has sentido que ves demasiado? ¿Has tenido la impresión de que, mientras todos sonríen, algo dentro de ellos grita en silencio? ¿Y tú has intentado ignorar ese grito, pero aún así resonaba dentro de ti? Carl Jung decía, los que miran hacia afuera sueñan, los que miran hacia adentro despiertan. Pero, ¿qué pasa cuando despertamos en un mundo que prefiere dormir? Alan Watts añadiría, el despertar no es una conquista, es una liberación, y la verdad libera, pero antes duele. Este video es una invitación, una inmersión, una travesía, para todos los que cargan una claridad incómoda, para quienes ya no pueden participar del teatro de la vida con naturalidad, para quienes sienten el peso de percibir demasiado. Aquí vamos a hablar de lo que pocos tienen valor de admitir, sobre el aislamiento de quien ve más allá, sobre el vacío escondido en los destellos del día a día, y sobre el extraño consuelo que existe al darse cuenta de que la lucidez, aunque solitaria, puede ser el primer paso hacia la libertad. Todos nosotros, en algún momento, usamos máscaras para encajar en el mundo, pero hay un instante, casi siempre silencioso, en que esas máscaras empiezan a incomodar. La risa suena forzada, las palabras vacías, y empiezas a darte cuenta que ver demasiado es una maldición disfrazada de despertar. En este video vamos a hablar sobre eso, sobre ti, sobre mí, sobre todos nosotros que, de alguna manera, ya no podemos fingir. ¿Empezamos? Hay un momento en el que todo cambia, y a veces ese momento no llega con un estruendo, sino con un susurro. Entras a una sala, todos están sonriendo, las conversaciones fluyen, pero hay algo ahí, un ambiente, una vibración sutil, una ausencia disfrazada de presencia. Lo sientes, no sabes explicar cómo ni por qué, pero lo sientes, y de pronto empiezas a ver lo que nadie comenta, ver lo que está detrás del tono de voz, de la forma en que los ojos se desvían, del apretón de manos flojo, de la sonrisa ligeramente forzada, ver lo que está detrás de la propia imagen que presentas al mundo. Al principio parece un don, una habilidad secreta, casi mágica, que te vuelve más atento, más sensible, más conectado, pero esa sensibilidad, cuando no encuentra refugio, se convierte en peso, y lo que parecía un privilegio, poco a poco se revela como una carga, porque ver más allá de lo visible también es percibir lo que no fue dicho, y a veces el silencio duele más que 1000 palabras. Empiezas a notar que las palabras no siempre significan lo que parecen, que los gestos cargan segundas intenciones, que hasta las miradas tienen códigos ocultos. Carl Jung sabía eso. Él decía que la conciencia es como una vela encendida en la oscuridad, y que al iluminar el mundo a tu alrededor, esa luz también revela las sombras dentro de ti. Y ahí es donde empieza el dolor, cuando la luz que encendiste para ver el mundo comienza a mostrarte lo que evitabas en ti, tus máscaras, tus miedos, tu participación en el gran teatro de la vida. Alan Watts decía que la conciencia es como una lámpara que, al iluminar el mundo, revela también su propia sombra. Y por eso las personas conscientes no son solo observadoras del mundo, son víctimas de su propia lucidez. Ves demasiado, y ver demasiado cansa. Es darte cuenta de que, detrás de muchas risas, hay cansancio. Detrás del éxito, una soledad escondida. Detrás de la autoconfianza, un miedo sutil. Y lo más cruel, darte cuenta de que todo eso también vive en ti. Porque el autoconocimiento, por más bello que parezca, es un camino sin retorno. No puedes desaprender lo que viste. Ya no puedes reírte de chistes vacíos, ni sentirte cómodo en conversaciones que giran en torno a la nada. El mundo antes colorido empieza a parecer superficial, plano, y tratas de volver. Tratas de entrar de nuevo al juego social, sonreír en los momentos correctos, decir todo bien, aunque no lo esté. Pero algo dentro de ti ya no lo permite. El alma, una vez tocada por la verdad, se niega a bailar con la mentira. Poco a poco llega el aislamiento, no ese dramático, evidente, sino un aislamiento sutil, un alejamiento interno. Estás ahí, pero no estás. El cuerpo presente, el alma distante. Jung llamaba a eso el proceso del despertar, y decía que pocos estaban preparados, porque requiere valentía para caminar solo, y justamente eso muchos lo confunden con debilidad, sensibilidad, vulnerabilidad, silencio, pero no, es simplemente lucidez, y la lucidez no es para todos, porque ver demasiado es como vivir entre dos mundos, el que es y el que finge ser, y en ese espacio entre lo real y lo disfrazado, pocos permanecen mucho tiempo sin perder la cordura. Tal vez por eso tantos prefieren la inconsciencia,
la comodidad de la distracción, el ruido de la multitud. Pero tú, que estás aquí ahora, sabes que hay un precio que pagar y que ese precio es alto, pero el costo de vivir ciego es todavía mayor. Así que sí, ver demasiado duele, pero también despierta, y cuando el dolor pasa queda algo raro, la libertad de no volver a engañarte, porque la verdad, por más cruel que sea, es el único suelo donde el alma puede florecer. Ahora dime algo, ¿alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe un guión no escrito que todos parecen conocer, un guión donde todos dicen que están bien, incluso cuando el mundo interior está en colapso. ¿Ya te diste cuenta de eso? Alguien pregunta, ¿todo bien? Y tú respondes, todo bien, aunque no lo esté, aunque el pecho apriete, aunque el sueño no llegue, aunque el vacío grite. Es como si existiera una ley invisible. Nadie debe incomodar la armonía superficial. Bienvenido al teatro de la normalidad. Carl Jung decía que la soledad no proviene de no tener gente alrededor, sino de no poder compartir lo que es esencial con ellos. Y tal vez por eso tantas personas se sienten agotadas incluso estando rodeadas, porque lo que cansa no es la presencia del otro, es la ausencia de verdad. Vivimos en un mundo que teme el silencio, que evita la profundidad como si fuera un abismo, que valora el brillo de la apariencia y rechaza la sombra de la autenticidad. Por eso, para jugar el juego, hay que actuar. Sonríes cuando quieres llorar, asientes cuando estás en desacuerdo, finges interés cuando estás ausente, y con cada pequeño acto de falsedad, algo dentro de ti se queda en silencio, hasta que, un día, ese silencio interno se vuelve insoportable. Alan Watts decía que el ego es un papel que olvidamos que estamos interpretando, pero lo olvidamos, nos perdemos en ese papel, y de pronto ya no sabemos si somos quien realmente somos, o solo lo que esperan que seamos. La función ejemplar, la pareja perfecta, el hijo modelo, papeles que usamos para encajar, pero ¿y si ya no encajas? ¿Y si la máscara aprieta tanto que empieza a ahogarte? Eso es lo que ocurre con quien despierta. Empiezas a notar que las conversaciones giran alrededor de nada, que los encuentros son repeticiones de viejos guiones, que muchos vínculos no son más que contratos sociales silenciosos. Tú finges ser feliz, y yo finjo también. Pero quien ya ha visto demasiado no puede seguir fingiendo. Intentas distraerte, pero sabes demasiado para engañarte. Intentas encajar, pero sientes que algo muere cada vez que fuerzas una sonrisa. Y lo más triste es darte cuenta de que cuando decides ser real, cuando dices, no estoy bien, cuando guardas silencio en medio del ruido, cuando te niegas a seguir el guión, el sistema te rechaza. La sinceridad se volvió ofensa, la introspección, indiferencia, la profundidad, arrogancia. Es como si el mundo ya no supiera qué hacer con quien no finge, pero hay belleza en eso. Hay belleza en negarse a actuar, en elegir el silencio cuando todos gritan, en decir la verdad, aunque incomode, porque esa elección es un regreso, no a la sociedad, sino a ti mismo. Jung decía que el proceso de individuación exige romper los roles sociales. Es necesario abandonar el yo ideal y encontrar el yo real. Y ese camino suele ser solitario, pero profundamente liberador. Ya no necesitas demostrar que estás bien, no necesitas sonreír para ser aceptado, ni sostener conversaciones vacías para no parecer extraño. Ser extraño, de hecho, puede ser el primer signo de cordura en un mundo que aplaude la locura del conformismo. El teatro de la normalidad es cómodo, pero es prisión, y salir de él exige valentía. Valentía para decepcionar, para ser malinterpretado, para caminar solo. Pero, a cambio, obtienes algo que pocos tienen, la paz de ser quien eres.
sin necesitar una audiencia. Así que si te sientes fuera del guión, recuerda, eso no es falla, es fuerza. Porque lo real, hoy en día, es el verdadero acto revolucionario. Y si todo a tu alrededor parece una actuación, quizás simplemente estés despertando. Y el despertar, amigo mío, no necesita escenario, necesita presencia. Hay un tipo de soledad que no surge por la ausencia de personas, sino por la presencia de una lucidez que pocos pueden soportar. Estás en medio de una rueda de conversación, en un almuerzo familiar o incluso en un bar lleno, pero te sientes como si estuvieras en otro plano. Las palabras te llegan pero suenan distantes, repetitivas. Escuchas, respondes, interactúas, pero en el fondo estás solo, no por elección, sino por percepción. Alan Watts decía que la mayor ilusión de la humanidad es creer que está separada del todo, y aún así, la mayoría vive como si fuera una isla, desconectada de los otros, desconectada de sí misma. Pero la soledad consciente no es aislamiento social, es otra cosa. Es el espacio que se abre cuando dejas de fingir, cuando abandonas los papeles, las máscaras y los ensayos, cuando decides no perderte a ti mismo solo para agradar. Carl Jung llamaba a esto individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, y según él, ese camino nunca ocurre en grupo. Exige silencio, exige distancia, exige valentía para enfrentar el abismo que existe dentro de ti. Al principio duele, las distracciones desaparecen, los ruidos se callan, y lo único que queda eres tú, con tus miedos, tus contradicciones, tu propia sombra. Pero justo ahí es donde algo nuevo comienza, cuando te das cuenta de que no eres los pensamientos que tienes, sino el observador detrás de ellos, que existe un espacio de conciencia más allá de la mente agitada, un punto de quietud, como decía Watts, donde la presencia es más real que cualquier palabra. La sociedad, sin embargo, le teme a ese silencio. Enseña que estar solo es fracaso, pero esa es una mentira que sirve al mercado, no al alma. Quien ya ha experimentado el silencio pleno sabe que hay algo sagrado ahí, no el silencio de la ausencia, sino el de la profundidad. Ese momento en que ya no intentas convertirte en nada porque entiendes que ya eres. La soledad consciente no es tristeza, es poder. Es cuando dejas de mendigar afecto, de implorar atención, de necesitar aprobación constante. Es cuando tu propia compañía se vuelve suficiente, no porque renunciaste a los demás, sino porque finalmente te encontraste. En ese estado, la claridad se profundiza. Empiezas a ver las raíces de tu sufrimiento, los condicionamientos heredados, las falsas creencias que guiaban tus decisiones. Y sí, duele, porque mirarte con honestidad no es ligero, pero sana. Poco a poco entiendes que ya no necesitas moldearte para encajar, que no es egoísmo priorizar tu paz, que el silencio es un santuario, no un castigo. En ese punto, la soledad deja de ser ausencia de vínculos y se convierte en presencia verdadera, una presencia que no depende de multitudes ni de validación. Y cuando eso sucede, no te cierras al mundo, al contrario, te abres, pero te abres de otra forma, sin máscaras. Watts y Jung hablaban del mismo destino con nombres distintos: iluminación, individuación. Ambos señalaban ese estado en el que dejas de buscar afuera y comienzas a recordar que todo siempre estuvo dentro. Por eso, si hoy te sientes solo, pero lúcido, entiende que vas en el camino correcto. La soledad consciente es una etapa del alma, un intervalo sagrado entre lo que eras y lo que estás llegando a ser. Y sí, es incómodo, pero es necesario, porque como decía Jung, el árbol que quiere tocar el cielo debe tener raíces que lleguen al infierno, y eso incluye visitar las partes más oscuras de ti, enfrentar lo que evitabas y salir de ahí con algo que nadie puede darte: integridad. La soledad consciente al final es el precio de ser completo, y aunque aleja el ruido del mundo, te acerca a quien realmente eres. Llega un momento en el que dejas de intentar agradar, no por rebeldía, no por orgullo, sino por cansancio. Cansancio de moldearte, de adaptarte, de actuar. Simplemente te cansas. Y ese cansancio, por extraño que parezca, es liberador. Es cuando entiendes que ya no puedes fingir que estás bien solo para no incomodar, que sonreír todo el tiempo es una exigencia enfermiza, que la verdadera ligereza no está en evitar conflictos, sino en vivir con coherencia. Ser real, hoy, es casi un acto de rebeldía. En un mundo de filtros y discursos prehechos, la autenticidad asusta, pero también sana, porque ser real es darle permiso a los demás para que también lo sean. Carl Jung
Decía que lo que negamos en nosotros nos controla. Y quizá por eso tanta gente vive ansiosa, tratando de mantener intacta una imagen que ya no corresponde a lo que siente. La libertad de ser real nace cuando decides dejar caer esa imagen, cuando dejas de perseguir ser perfecto, aceptado, ideal, y comienzas finalmente a ser humano. Eso exige valentía, porque el mundo recompensa la conformidad, aplaude al personaje, pero castiga la sinceridad. Por eso la libertad de ser real tiene un precio. Puedes perder conexiones, invitaciones, incluso lugares de pertenencia, pero lo que ganas a cambio es incomparable, la paz de no tener que traicionarte más. Alan Watts decía que cuando dejas de intentar controlar todo, descubres que siempre fuiste parte de todo. Esa es la esencia de la libertad interna. No es la libertad de hacer lo que quieras en cualquier momento. Es la libertad de no tener que demostrar nada a nadie, ni felicidad, ni éxito, ni normalidad. Empiezas a entender que no necesitas encajar en moldes, que ya no tienes que ocultar tu dolor para ser aceptado, que muchas veces el mayor acto de amor propio es decir no, aunque nadie lo entienda, o decir sí, aunque parezca extraño para otros. Ser real es eso, preferir la verdad incómoda a la mentira cómoda, elegir el silencio en vez del ruido sin sentido, dejar de buscar audiencia y empezar a buscar presencia. Y cuando encuentras eso, la soledad deja de doler, porque ya no es ausencia, es espacio. Espacio para respirar, sentir, ser. Te das cuenta de que está bien no encajar en lugares que exigen versiones distorsionadas de ti, que está bien no cumplir las expectativas ajenas, porque al final, quien vive para agradar, vive preso. Preso de la aprobación, del aplauso, del miedo a ser rechazado. Pero quien acepta ser real, ese es libre. Libre para equivocarse, para cambiar de opinión, para comenzar de nuevo. Y lo más bello, esa libertad es silenciosa, no grita, no necesita exhibirse, simplemente existe y transforma todo. Entonces, si sientes que ya no soportas el teatro, que tu alma anhela algo más verdadero, confía en ese impulso. Es señal de salud, no de fracaso. Estás acercándote a ti, y cuando eso sucede, todo lo demás empieza a reorganizarse. Las relaciones cambian, las prioridades cambian, y sobre todo, cambia tu manera de estar en el mundo. Ser real, al final, es aceptar tu humanidad sin vergüenza, abrazar tu luz y tu sombra, y caminar con ambas en paz, porque quien es completo ya no necesita perfección, solo verdad. Al final, quizá el mayor don de quien ve más allá sea también su mayor maldición, la incapacidad de volver a fingir. Empiezas a ver demasiado, sentir demasiado, percibir demasiado, y esa claridad, al inicio, parece un peso que el mundo no te enseñó a cargar, pero poco a poco descubres que ese peso no es una carga, es un llamado a la presencia, a la verdad, a la libertad de no esconderte más de ti mismo. Carl Jung nos mostró que el camino hacia la conciencia exige atravesar nuestras propias sombras, no solo entenderlas, sino integrarlas. Alan Watts nos recordó que todo intento de escapar de la hora es una ilusión, y que la lucidez no se trata de acumular certezas, sino de vivir con presencia. Hoy, quizá estás más solo de lo que quisieras, más consciente de lo que quisieras, más sensible de lo que el mundo sabe sostener. Pero hay belleza en eso, porque esa sensibilidad no es debilidad, es apertura. Esa lucidez no es soledad, es camino. Y ese malestar que sientes es el inicio de tu liberación. Estás volviéndote real, y la realidad, aunque duela, es el único lugar donde el alma puede florecer completa. Entonces, si llegaste hasta aquí, quizá ya lo notaste. La lucidez sí aísla, pero también libera, porque quien aprende a estar solo, aprende también a no depender de lo falso para sentirse completo. Y tal vez, solo tal vez, es en ese instante cuando el despertar sucede de verdad, cuando en silencio te miras y finalmente te reconoces. Si llegaste hasta aquí, respirando hondo, con los ojos quizá un poco más húmedos, o la mente silenciosamente inquieta, gracias, de verdad. Este video no fue hecho para todos, fue hecho para los pocos que todavía se atreven a sentir, para quienes no se conforman con respuestas prefabricadas, para quienes sospechan que hay más detrás de lo visible, y aún así, deciden mirar. Yo también me cansé de fingir. También estuve en conversaciones donde cada palabra parecía ensayada, donde mi risa no era mía. Recuerdo una vez, en una cena, todos hablaban de metas para el año, y lo único que podía pensar era, ¿será que alguien aquí está realmente presente? Fue en ese momento que entendí que no era raro, solo estaba despertando. Y si tú sientes eso también,
entonces no estás solo. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Es una travesía difícil, pero profundamente hermosa. Y si este video tocó algo dentro de ti, deja que eso también toque el mundo. Dale like, comenta y compártelo con alguien que también ve demasiado o que está a punto de ver. ¿Quién sabe? Y claro, suscríbete al canal. Prometemos seguir dándote más reflexiones existenciales de esas que te hacen querer dejarlo todo e irte a un monasterio, por 5 minutos al menos. ¿Y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla? Bueno, digamos que uno de ellos puede cambiar la forma en que ves el tiempo, y el otro tal vez te haga cuestionar si eso que llamas tú realmente eres tú. Pero yo no dije nada, ¿eh? Hasta la próxima. Y recuerda, ver demasiado duele, pero vivir en la oscuridad duele mucho más.